¿Tú eres talleres natación? Sí. Sí, soy como Bueno, buenas noches, muchachos. Espero que estén muy bien. Hoy es la segunda clase del taller de Stata. Vamos a iniciar tomando lista. Los del Zoom, por favor, activan el micrófono y me dicen. ¿Me escuchan bien? Me imagino que sí. Alejandra Sánchez. Presente. Alexander Navarro. Presente. Ana Sofía Álvarez. Angie Dayana Santos Guevara. Presente. Angie Melissa Carrillo Carvajal. Presente. Brian Caballero. Christopher Estupiñán. Presente, perdón. ¿Quién? Daniel Caballero. Camilo Fontalvo. Dayana, solo puso Dayana. Presente. ¿Quién eres? Diego Alonso Correa Rodríguez. Diego Armando León Contreras. Diego Fabián Rodríguez Sarmiento. Isabela Jaime Rodríguez. Jefferson Dayan Chaparro Molina. Presente. Yerrel. Joan Pereira. Presente. Juan Andrés Vargas Morales. Juan Camilo Cárdenas Vargas. Juan Camilo Torres Ardila. Juan Daniel Villarro Cancio. Aquí estoy. Juan David Cabrera Fernández. Presente. ¿No? Juan Diego Campos Silva. ¿No? Juan Esteban Villanueva Pedroso. Juan José Díaz Rojas. Juan Manuel Martínez Morales. Presente. ¿No? Karen Daniela Flores. Karen Viviana Rieta. Presente. Lady Karina Rodríguez Gómez. Luisa. María Paula Mogotoporo Gamboa. Presente. María Paula Oviedo Manzano. Presente. ¿No? Nicole Valeria Fonseca. Nicole Vanessa Pérez Velandia. Paula Patiño. Ramón Vargas Gutiérrez. Raquel Méndez Villamizar. Ricardo Andrés Franco Quintero. Presente. ¿No? Samuel David Pineda. Santiago Arias. Santiago Noriega Pacheco. Santiago Puerto. Sergio David Pérez. Chelsea Adriana Ardila. Presente. Acosta. Simón Felipe Delgado. Qué pena.
Yo soy Sergio, lo que pasa es que no alcancé a decir presente para la asistencia. Sergio David Pérez. Sí. Melissa, qué pena, yo también. Díaz Rojas, Juan José. Juan José. Gracias. Dale. Valerie Marcela. William Javier Gutiérrez Caballero. Y Shirley Dayana Gutiérrez López. ¿Tú eres? Camilo Pérez. Juan Camilo. Bueno, muchachos. Ahora sí. ¿Cómo les fue con el primer taller? ¿Bien? Sí. Bueno, vamos a ojear un momentico para los que no vinieron a clase pasada. Cada clase se hace un taller. Ese taller ustedes tienen una semana para subirlo a una carpeta que tienen que crear. Listo. Ustedes tienen una carpeta en Google Drive donde tienen que subir los talleres que se les deja a cada clase. Tienen una semana para hacerlos, cada taller. Entonces, por favor, los que no han creado esa carpeta y esta es su primera clase, si están en el grupo de WhatsApp, en la descripción hay un Google Sites donde dice evidencias. Dan clic, crean una carpeta con su nombre, apellido y código. Ahí es donde van a tener que subir las evidencias que hay. Ya les muestro para los que no saben. Otra cosa. Todas las clases nosotros hacemos un Kahoot. Los 3 primeros en ese Kahoot se exoneran de presentar el taller. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, esta es la página donde tienen el material. Aquí donde dice talleres, evidencias. Abren, crean una carpeta con su apellido, su nombre, guión bajo, su código. Entonces, para los que no lo han hecho, por favor, en este momento, háganlo. Bueno, el taller número 1 fue más introductorio, explicarles a ustedes cómo funciona el taller. También vimos la sintaxis básica en Stata, cómo importar una base. Y este era el taller 1. Bueno, es el taller 1. Son 10 preguntas. La primera es, explique con sus palabras qué significa que Stata sea case sensitive y por qué es importante tener esto en cuenta al trabajar el software. Yo les explicaba la clase pasada que Stata es case sensitive porque diferencia entre minúsculas y mayúsculas. ¿Por qué es importante? Porque en el momento en el que nosotros vayamos a nombrar una variable, se recomienda hacerlo en minúsculas, por si se nos olvida, porque Stata no lo lee si le ponemos una letra en mayúscula y luego llamamos esa variable y no la agregamos de la misma manera. ¿Qué inconvenientes podrían presentarse si se almacenan números en formato string Stata? Ustedes ya saben que hay 2 tipos, numeric y string. Y si se almacenan números en formato string, Stata sí los toma, pero no puede hacer operaciones con ellos. Entonces es mejor pasarlos a numéricos. Describo brevemente la interfaz de Stata. Bueno, yo les explicaba. Este es el menú. Aquí tenemos la ventana principal, que es la ventana donde aparecen los resultados. Esta es la ventana de revisiones, como el historial que nosotros tenemos, que nos va diciendo si se ejecutó el comando, y si sale en rojo es porque no se ejecutó.
En variables, pues cuando nosotros importamos una base, aquí en variables salen todas las variables que contiene esa tabla de datos, y en propiedades, si nosotros hacemos clic acá, podemos editar el nombre de la variable, crear una etiqueta. Sin embargo, esto también se puede hacer a través de comandos y vamos a ver hoy cómo es a través de comandos que se hace eso. ¿Listo? ¿Qué más les pregunté? Mencioné al menos 2 tipos de documentación que Stata proporciona para facilitar el aprendizaje. Yo les contaba que Stata tiene varios PDFs, tiene videos, tiene documentación de apoyo para las personas que necesitan investigar cómo funciona algún comando. Stata lo tiene. ¿Cómo maneja Stata las versiones anteriores de sus archivos? Ustedes ya saben que Stata es muy, digamos, es muy estándar. Entonces, si un archivo nosotros lo tenemos en Stata 14, fácilmente lo podemos importar a Stata 18 y Stata lo va a reconocer. No hay problema con eso. ¿En qué extensión guarda sus archivos Stata? Stata tiene una extensión propia que es .dta, y así es que lee sus archivos y también los guarda, aunque también se pueden guardar en diferentes extensiones como CSV, como TXT. Aquí, ¿cuál es la ventana más relevante de Stata y por qué? Yo les comentaba que es esta la principal porque es donde sale evidentemente lo que nosotros estamos haciendo con el software. ¿Listo? Indique si es falso, verdadero y justifique. Stata es un software multiplataforma, sí, funciona en Windows, funciona en Mac, funciona en otros softwares. La interfaz de Stata está dividida en 6 componentes. Miremos, 1, 2, 3, 4, 5. No, falso, 5 componentes. En la ventana de revisión se pueden filtrar los valores. Dijimos que sí, con este icono, un signo de exclamación, ahí dice filtrar errores, sí se puede filtrar. Digamos que ya un comando nos quedó mal repetitivas veces, tenemos muchos errores, queremos solo ver lo que nos quedó bien, le damos clic en ese signo de exclamación y podemos ver los comandos que efectivamente Stata sí ejecutó. En la pestaña de estadísticas encontramos opciones de gráficos. No, porque para gráficos tenemos una ventana completa, donde Stata nos brinda cualquier cantidad de gráficos. Siguiente. En Stata no se pueden abrir archivos de extensiones diferentes. Sí se pueden abrir archivos de extensiones diferentes, por lo cual esto es falso. Podemos abrir archivos desde Excel, desde otras extensiones. Expliqué brevemente de qué se trataba la tabla de datos utilizada en clase. Para explicar las propiedades de las variables, utilizamos una tabla de datos llamada BIR, que trataba sobre el consumo de cerveza, el precio de la cerveza, el precio de otros licores. Y la última, si necesito editar mi tabla de datos, ¿cuál es la opción adecuada? Justifique. Para editar esta es la opción adecuada, la primera. En la segunda simplemente podemos ver, mando a editar. ¿Listo? Entonces, bueno, ya hicimos retroalimentación del taller. Para que tengan en cuenta, el taller 2 ya está subido. Por si quieren de una vez irlo trabajando en clase o bueno, ustedes quieran. Ya saben que tienen una semana. Este es el taller número 2. Aquí sí tenemos un componente práctico, un componente teórico y lo último es un componente práctico que tienen que realizar. ¿Listo? Entonces, pues, si no hay ninguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta, inquietud? ¿Ya crearon las carpetas los que no vinieron la clase pasada? Sí, bueno. Presente. Bueno, bienvenidos a la sesión número 2. Hoy vamos a hablar sobre variables en general. Y iniciamos con la sintaxis básica en Stata. Entonces, Stata tiene una sintaxis básica, que es la forma en la que nosotros le vamos a dar los comandos para que él lo reconozca. Tenemos una primera parte que es prefix, que es el prefijo, y el prefijo modifica cómo es que se ejecuta un comando. Ejemplo, by, y ejemplo, este que está acá. El segundo, sirve para ejecutar un comando
pero que el resultado no me lo muestre en la pantalla. Es decir, yo quiero generar una variable, pero no quiero que me diga variable esta generada en la pantalla, si me genera ruido, como sea, yo puedo ponerle ese prefijo y él no va a mostrar los resultados en la pantalla. Y el prefijo val se utiliza para aplicar ese comando solamente a un subconjunto de valores. Ya la parte más importante es comando, ¿sí? Que es lo que nosotros le estamos pidiendo a Stata que realice, y hace mención de un comando incorporado en Stata. Ya vamos a ver diversos comandos para que ustedes se vayan familiarizando. Estas dos que ustedes ven acá, if e in, son condicionales. Entonces, if restringe el alcance de un comando solo a un subconjunto de datos. Es como si yo le dijera, créeme una nueva variable solo si la edad de los estudiantes es mayor a 15. Entonces, él me crea una nueva variable de esa manera. Es como la condición que yo le doy al condicionante. El condicionante que le pongo de haga esto si tal cosa cumple con cierta condición. Ya lo vamos a ver un poco más detallado. Y bueno, no por el contrario, pero es otro condicionante, es restringe el alcance del comando a un rango de observación específico. Es decir, si yo quiero que Stata me cree, por ejemplo, me haga las estadísticas descriptivas de una variable, pero solo quiero que lo haga para las primeras 5 observaciones, este es el comando. O para las primeras 100, o para las primeras 200, o para las, bueno, para las que sean. Y option es que muchos comandos toman opciones específicas y se describen en cada comando, y para utilizarlo es coma. De acuerdo al comando tiene diferentes opciones, no es que con todo yo pueda ponerle coma y darle más condicionantes, no, es de acuerdo al comando que vamos a utilizar. ¿Cuáles son los operadores en Stata? Stata tiene 3 tipos de operadores. El primero es aritmético. El segundo son lógicos y el tercero son relacionales, que son numéricos y de texto. Para los aritméticos tenemos, bueno, suma, resta, asterisco es multiplicación, barra inclinada es división, potencia, negación y concatenar texto. Sobre todo estos operadores aritméticos se utilizan para la creación de variables. Entonces, créeme una variable donde sume mi variable inversión y mi variable gasto. Entonces, generate, el nombre de la variable que yo le quiero dar, igual a la operación que quiero ejecutar. Ahorita vamos a ver esto en el software. Tenemos los lógicos, que son para decirle, por ejemplo, ahí que me cumpla cierta condición, que es para agregar varias condiciones. Por ejemplo, si yo agrego un condicionante y quiero agregar otro más, lo separo con la primera. No, esto es el significado y esta ya es el símbolo que debe usar. No es que sean los dos. El primero es el símbolo y la segunda letra que aparece es el significado. Esta significa, que también generalmente estos operadores lógicos se utilizan para la creación de variables, para que me liste observaciones. Este signo de exclamación significa no, y este también tiene la misma función, pero es más fácil agregar el primero que el segundo. Y por último, buenas, tenemos... Ya estamos en resistencia, sí, estamos en reunión. Ok. Relacionales y numéricos. Entonces, aquí tenemos mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual es para decirle igual, que cierta variable sea igual a tal, igual. Esto es no igual o diferente y esto es diferente. ¿Listo? Entonces, vamos por favor a nuestra carpeta sesiones, sesión 2, y vamos a descargar este archivo que se llama macroeconomía
guión bajo col. Saben que para abrir un archivo con extensión de DEA, abrir, él identifica, por ejemplo, aquí que lo acaba de descargar, él sabe qué es. Baja el archivo. Ah, ¿cómo te lo paso? Ah, ¿Lo puedo enviar por Zoom? ¿Será? pero es que no puede mandar. Eso es una Excel. Sí. Se manda el internet. Está abierto. Ah, ok. Sí, sí, sí. Me pasas el link para este. Bueno, ese que les acabé de enviar, ahí pues vamos a ver si abre bien. Ya. Juan Cabrera, tú estás en el grupo de WhatsApp. No estoy en el grupo. Entonces en el grupo ya. Vamos a hacer una pequeña pausa para que los que no están en el grupo, por favor, se unan, porque para mí es más fácil. Ah, ok. El DIN está en el chat. Ese es el de la base, pero no. Los que están en el Zoom, todos están en el grupo. Quien no esté, por favor, escriba en un mensaje. Ya. ¿Quién más no está en este grupo? Voy a volver a enviar el link que yo les había enviado para el. Listo. Entonces ya todos pudieron descargar la base. Macroeconomía Col. Todos, ya. En el Zoom todos pudieron. Entonces, vamos a explicar un poco cómo funcionan los operadores básicos. Entonces, por ejemplo, la idea es que me sigan por si tienen un error o tienen una duda, ustedes pueden saber. Entonces, vamos a generar una variable con el comando generate que se llame total. Después del comando generate viene el nombre que yo le quiero dar a esa variable. ¿Listo? Y que sea la suma entre. Ay, alguien está esperando. Y que sea la suma entre. Miren que aquí directamente puedo pedirle que baje la variable sin necesidad de escribir. Entonces que sea la suma de consumo y gasto. Entonces vamos a ir acá, que es para ver si se creó la variable. Y miren que me creó una variable que se llama total y es la suma entre mi variable consumo y mi variable gasto. Entonces así funciona el operador de más. Ahora, ¿qué tenemos?
tenemos PIB real, consumo, gasto, inversión, exportaciones e importaciones. ¿Qué podemos hacer de resta? ¿Qué se les ocurre? Una variable que sea interesante de analizar. ¿Qué se les ocurre? ¿Entre cuál y cuál? Bueno, vamos a crear una variable que se llame saldo comercial. Y esa variable es igual a mis exportaciones menos mis importaciones. ¿Listo? Y miren esto. Todos son negativos. Tenemos más importaciones que exportaciones en esta base. ¿Listo? Todos pudieron crear la variable saldo comercial. Sí. Ok. Ahora vamos a crear otra variable. Bueno, otra cosa. Stata funciona también con las tres primeras letras del comando. Entonces no es necesario que escribamos generate, sino gen y ya. Vamos a hacer una variable que se llame proporción inversión PIB y que sea igual a la inversión dividido en el PIB real. Entonces esa es la proporción de inversión con respecto al PIB. Si vemos, aquí está, proporción, me creó la variable. Y ahora vamos a crear una variable, otra variable, que sea gasto 2. Que sea el gasto. ¿Dime? Ah, sí, sí. Qué pena. Este es el nombre que le voy a dar. Gasto. Este símbolo, ¿alguno sabe cómo sale con el teclado? No. Bueno, si algo hacen como yo, lo copian y lo pegan en internet. Esto quiere decir que la variable gasto 2 es igual al gasto elevado al cuadrado. Entonces, si miramos, vamos a tener la variable gasto 2, gasto elevado al cuadrado. Ahora, ustedes ven que estas variables no tienen etiqueta. Entonces, cuando las variables no tienen etiqueta, yo no sé qué son. Entonces, como les expliqué, ustedes pueden darle clic a la variable y aquí desactivan el candado y ponen, por ejemplo, total. Entonces, es la suma de inversión y gasto. Saldo comercial que dijimos que era. Entonces, son exportaciones menos importaciones. Proporción inversión PIB. Bueno, esa es muy la proporción de la inversión con respecto al PIB. Y gasto 2 que dijimos que era. Gasto. Listo. Entonces, okay. Eso es para las etiquetas. Ustedes saben que cuando tenemos variables y no sabemos a qué pertenece, pues ese dato no me está diciendo nada, ¿cierto? Entonces en Stata nosotros podemos darle etiquetas a las variables y yo les comenté ayer que ustedes pueden
Por ejemplo, año. Ustedes pueden fijar año para que cuando ustedes se desplacen sepan a qué año pertenece ese. Entonces, si en importaciones en 2005, 69.118 millones. Bueno, piensen. Aquí damos clic derecho, fijar variables seleccionadas. ¿Listo? Eso lo vimos la clase pasada. Dice que dos personas van a actividad. Listo. Entonces, creamos una variable llamada total, que es la suma entre consumo y gasto. Creamos una variable que es el saldo comercial, que es exportaciones menos importaciones. Una variable que es la proporción de inversión con respecto al PIB. El gasto al cuadrado, inversión, y bueno, y estas ya son las etiquetas que yo le di a esas variables. Ahora, esto que acabamos de hacer es la explicación para qué tipos de operadores. Aritméticos. Ahora vamos a hacerlo para operadores lógicos, para que ustedes entiendan cómo funciona. Entonces, con el comando count, yo le voy a decir a Stata que me cuente. Aquí vamos a utilizar el condicional if, que me cuente si el PIB real es igual, ¿qué significa? Igual, ¿sí? Que me cuente cuántas observaciones en mi tabla de datos corresponden a un PIB igual a 100.000, ¿sí? Me va a decir que 0, no tengo PIB igual a 100.000. Si ustedes ven, el PIB está para valores muy distintos a 100.000. Entonces, por eso es que me arroja 0. Si yo tengo algo específico que yo necesito saber qué observaciones tienen esa condición que son igual a cierta especificación que yo le dé, en ese caso es muy útil este comando. Ahora, vamos a pedirle que me liste si mi variable es saldo comercial. Ya les explico mejor para qué funciona este comando list. Es diferente de 0 y este if sirve para yo dar dos condicionales. Si están viendo, primero le di el condicionante if saldo comercial es diferente o no es igual a 0. Y le voy a dar otra condicional, que la inversión sea mayor a 200.000. Entonces, él me va a mostrar mis observaciones que cumplen con esas dos condiciones que yo le acabo de dar. Sí, creo que es una pregunta. Sí. Entonces, Entonces, si ustedes ven, aquí me está diciendo que mi observación número 12, que mi observación número 14, la 15, la 17, cumplen con esta condición que yo le di, que la inversión, si ustedes ven, la inversión es mayor a 200.000 y que el saldo comercial no sea igual a 0. Si ustedes ven, todo mi saldo comercial es negativo. Entonces esa condicional para todas se cumple. Pero le di otra condición que es que sea la inversión mayor a 200.000. ¿Listo? es posible ponerle, por ejemplo, el saldo comercial y diferentes valores.
¿Cómo hace que sea un valor diferente? será 0, 10, 20, 30. No. Solo dos condiciones de si el valor que tú le pongas ahí igual. Ahora le voy a poner un punto de valores a la imagen. Tal vez sí, pero tal vez con paréntesis se pueda, pero ahorita te digo cómo funciona eso. Ahora, vamos a contar otra vez. Yo le quiero decir a Stata que me cuente si mi variable consumo, cuántas observaciones tengo en las que mi variable consumo sea menor a 500.000. Me va a decir que tengo 9. Así funcionan los condicionantes. ¿Listo? Entonces, ustedes saben que tenemos mayor, menor, mayor o igual o menor o igual. Entonces vamos a utilizar mayor o igual. Entonces, list if si mi variable exportaciones es mayor o igual a 200.000. ¿Por qué no me aparece nada? Porque si yo voy a exportaciones, ninguna supera los 200.000. Si alguna lo superara, lo hace. Por ejemplo, si yo le digo al LISIR, exporta, pongámosle un rango menor, 50.000, me va a listar todas las observaciones que me cumplen con esa condición de que mis exportaciones sean mayores a 50.000. ¿Listo? Ahora, al revés, que me liste las observaciones en las que no sean, sino sean menores o iguales a 50.000. No me las va a listar porque no igual. ¿Listo? No hay ninguna que sea menor a 50.000, por eso no lo hace. Ahora, vamos a trabajar con el siguiente condicionante. Otra vez le vamos a pedir que me haga una lista. Pasa. Cuando yo al comando list no le especifico qué variables quiero que él tome, él las toma todas. O sea, me dice, cumple con esta condición y yo le muestro el resto de variables, indiferentemente de lo que sea. Pero si yo se las doy, solamente me arrojan las que yo le dé. Entonces vamos a pedirle que nos dé inversión, exportaciones, importaciones y que me cumpla con una condición. Que sea gasto mayor a 300.000. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que me liste solo estas variables que le estoy pidiendo si el gasto no es mayor a 300.000. Entonces me dice, todas las observaciones cumplen con esa condición que usted me está pidiendo. Las 17 cumplen. Y vean que solo me arroja inversión, exportación e importación. ¿Qué pasaba cuando yo no le decía nada? Me las daba todas, ¿cierto? Entonces, si solo necesito ver unas en específico, le digo que esa es la que necesito ver o esas son las que necesito ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Pudieron hacerlo? ¿Tienen alguna duda? ¿Los de Zoom? ¿Bien, no bien? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Al final, ¿qué creamos? Creamos una variable que se llama total, que ya tenemos la etiqueta, saldo comercial, proporción, gasto, y también le pedimos que me cumpliera ciertas condiciones que yo le dé. Vimos cuál comando, el comando list, el comando count, el comando gen.
Aquí vimos los condicionales o las restricciones de acuerdo a los valores variables. Y si yo la quiero condicionar respecto a un año, digamos el PIB en el año 2018. ¿Sí lo puedes hacer? O sea, puedo poner esas dos variables condicionales para. Con el I, la I No. americana, le das esa primera condición y le pones if año es mayor o igual a 2018, menor o igual a 2018 o igual a 2018, lo puedes condicionar con esa variable también, con variable año. Si solo lo quiero ver para un año, el comando if es el que tengo que utilizar, ese condicionante. Ahora, vamos a conocer un poco nuestro dataset. Y para eso vamos a ver más comandos que nos van a ayudar a conocer qué es lo que tengo. Entonces yo les puedo decir a ustedes, importen esta base de datos, pero ¿esa base de datos qué? Por ejemplo, ahorita macroeconomía. ¿Qué variables tenía? Porque las dimos. Pero hay comandos que a nosotros nos dicen de inmediato cuántas observaciones hay, cuántas variables tenemos, de qué se trata esa base de datos para que estemos un poco más claros. Por ejemplo, el comando describe describe la data que hay en la memoria, el número de observaciones. Codebook examina los nombres de las variables, las etiquetas, los datos y produce un libro de código que describe el conjunto de datos. El comando summarize calcula y muestra una variedad de estadísticas resumidas univariadas. Recuerden que Stata, con las 3 primeras letras del comando ya se puede ejecutar el comando. Aquí no, pues no escribir summarize, tabulate, tab, zoom, code, des, él ya lo hace. Lo reconoce. Y count cuenta el número de observaciones que satisfacen las condiciones especificadas. Entonces, por favor, otra vez a sesión 2 y descargamos la base peso, estatura. Para los que no vean, ahí las mando a alguien. Vamos a descargar la base, esta, peso, estatura. ¿Listo? Ahora, bueno, yo esta base ya no quiero hacer nada con esta base, hasta aquí me sirvió, por ejemplo, en este caso, con el comando clear, se va la base. ¿Listo? Ahora vamos a traer la base peso, estatura. Si ustedes ven, esto está en Stata 15 y él no tiene ningún problema en abrirme en Stata 18. Los del Zoom pudieron, si les sirve el link. ¿Ustedes ya? ¿Ya? ¿Dos? Listo. Entonces, voy a decirle a Stata que me describa esa base. Entonces, con el comando describe, ¿qué me dice? Tengo 24 observaciones, 5 variables. Esto no quiere decir que tenga 24 datos en las 5 variables, no, sino que de cada variable hay 24 datos. ¿Listo? Esta base fue creada en abril del 2022, me dice la fecha de creación, me dicen las variables que tengo. Entonces tengo una variable que se llama estudiante, que es estudiante y es como el ID de los estudiantes, como el código de nosotros. ¿Sí? La sesión de hoy la estamos grabando. No les hemos podido compartir la primera sesión, pero yo creo que cuando ya les pueda compartir las sesiones ya van a estar subidas ambas para que ustedes puedan entrar y verlas. Me dice el peso de los estudiantes, la estatura de los estudiantes, la edad de los estudiantes y el sexo de los estudiantes.
Ahora, si yo le digo copy, nos divide cada variable y nos explica la variable. Entonces, estudiante de 1 a 24. Esto de media y desviación, pues no, porque ya sabemos que ese es un IB, entonces no, pues no sirve de nada ver la media. En el peso me dice que el peso está entre 45 y 80 kilos, con una media de 57 kilos, una desviación estándar de 8,5, los percentiles. Igual para estatura, estatura está en centímetros, no en metros, en centímetros. Me dice que el promedio de estatura es de 162 centímetros, la desviación es 5,3, que no hay valores perdidos, y esto me quiere decir si hay valores perdidos, no hay valores perdidos. Y aquí la edad, entonces la edad me la da por frecuencia, entonces tenemos una persona que tiene 17 años, 4 personas que tienen 18, 6 personas de 19, etc. Y el sexo me está diciendo que tenemos 13 ceros, 11 unos. 0 corresponde a mujer, 1 corresponde a hombre. Ya vamos a ver cómo le podemos dar una etiqueta a esa, como codificarlo, pero para que me lo muestre en texto, más mi nombre. Ahora, yo utilizo el comando sum, que es summarize. Él me va a dar las estadísticas principales de esta base. Entonces, el número de observaciones, la media de cada una. Ya dijimos que el estudiante, pues, no, porque es el ID, entonces esto no me quiere decir nada. El peso, que son 57 kilos, la estatura, 162 centímetros, edad 20, sexo, bueno, esto tampoco me quiere decir nada porque me hizo fue una suma de unos y dividido entre el total, entonces. Esto más bien sirve como lo hizo acá, un conteo, saber cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay. Ahora vamos a utilizar el comando tab, que me crea tablas de frecuencias para la variable sexo. Y ahí tenemos que tenemos 13 mujeres, 11 hombres, que hay un total de 24 observaciones, que el 54% de esta base corresponde a mujeres y el 45% corresponde a hombres. ¿Listo? Ahora, si yo les digo count, me cuenta el número de observaciones que hay. Recuerden que count también sirve para las condicionantes, que me cuenten cuántas hay después, si la variable cumple cierta condición, cierto valor. Ahora, miren, lo que yo les decía de la clase pasada, el case sensitive, no me sirve que estudiante esté nombrado así, porque tiene la primera mayúscula, me va a dificultar, entonces utilizo el comando rename y le digo que esa variable estudiante se llame ahora estudiante, pero sin la mayúscula primera. Entonces miren que ya el nombre cambió y ahora es en minúscula. La etiqueta pues sí me importa, porque la etiqueta no la voy a usar, pero el nombre de la variable sí me interesa, para no cometer errores en este caso. ¿Listo? Entonces, con esta base vamos a hacer algo. Vamos a crear una variable que sea el índice de masa corporal. ¿Qué pasa? Yo les comenté a ustedes que estatura está en centímetros. Para hallar el índice de masa corporal, tengo que pasar estatura de centímetros a metros. Entonces, lo vamos a hacer. Vamos a crear una variable que se llame estatura metros, así, estatura M o como ustedes la quieran llamar, que sea igual a la variable estatura dividido en 100. ¿Listo? Ahora, si nosotros vamos a ver acá, ahora tenemos estatura en metros. ¿Listo? Lo teníamos en centímetros. Si ustedes quieren, si les hacen
si les hace, por ejemplo, tener esas variables como de nombre muy parecido, entonces vamos a hacer drop, que es eliminar, que me elimina la variable estatura. Y me la elimina. La estatura que tenía en centímetros, la de metros no la vayan a eliminar, que la necesitamos. ¿Listo? Hasta aquí están bien, los de Zoom. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Ustedes? ¿No? Ok. Ahora sí vamos a generar la variable. No señora. Ahora sí, vamos a crear la variable de índice de masa corporal. Entonces, vamos a decir que IMS, índice de masa corporal, así se puede llamar nuestra variable. Y le voy a decir que la variable peso la divida sobre la estatura M, que fue la que yo nombré. Ahora el símbolo de potencia, acá lo pongo en teclado, al cuadrado. Pero aquí le vamos a agregar un condicionante. Esto es para que ustedes vayan viendo cómo funcionan los condicionantes, pero igual esta variable, este comando no necesita ese condicionante. ¿Por qué? Porque todas las personas que yo tengo en esta base son mayores a 17 años. Sin embargo, para que ustedes vean que podemos hacer un comando más largo, vamos a hacer una condicional que sea que la edad sea mayor o igual a 17 años. ¿Listo? Que me cree la variable de índice de masa corporal solo para aquellos individuos que cumplan con la condición de ser mayores a 17 años. ¿Listo? Ustedes pueden variar con eso, mayores a 18, les interesa, no. Yo solo quiero ver las personas mayores de edad. Entonces, solo las personas mayores de edad. O quiero ver las personas que... personas de la tercera edad, que yo hice una investigación, pero solo quiero ver las personas de la tercera edad, utilizo este comando. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Me creo una variable que se llama índice de masa corporal con todo. Este es el índice de masa corporal de los 24 estudiantes que tenemos acá. Para cada uno de ellos. Vamos a utilizar un momento el condicionante IN. Entonces vamos a utilizar list, estudiante, peso, estatura. Ustedes saben por qué estamos poniendo todas, ¿no? Porque solo quiero que me dé esas, no que me dé todas. Estatura, aunque claro, acá están prácticamente todas, y dar acceso. IN, para utilizar el condicional IN, lo que hago es 1 dividido en el número de observaciones que yo quiero ver. Las primeras 5, las primeras 10, las primeras 15, las primeras 5 quiero ver. Solo me interesan las primeras 5. Listo, las primeras 5 lo hace. Entonces, aquí lista 5, las primeras 5 observaciones con el ID del estudiante, peso, estatura, edad y sexo. ¿Listo? Para eso sirve el... no, es que tengo 80,000 observaciones, me interesan las primeras 100, quiero ver las primeras 100. Las primeras 100, por este comando las tengo. Ahora, tenemos otro comando. Nosotros ya vimos el comando gen, que es para crear variables, pero ¿qué pasa si yo quiero crear variables, pero que no sean suma, resta, división, sino que sean variables que utilicen estadísticas, por ejemplo, un promedio? Entonces vamos a utilizar el comando gen. La diferencia entre gen y egen es que con gen yo puedo crear variables con los operadores aritméticos comunes, pero con egen yo puedo crear variables ya con estadísticas más complejas, por así decirlo. Entonces, vamos a crear una variable que se llame IMC promedio y sea igual al promedio. Min es el comando para promedio. Entonces, min de mi variable IMC.
Esa es la sintaxis. El comando, ¿cómo quiero que se llame mi variable? Igual a el promedio de IMC. ¿Listo? Entonces, si yo veo aquí, me creo el promedio de IMC. Va a estar igual porque es el promedio de todo, o sea, de todo el índice de masa corporal. Es una variable que está listo. Ahora, lo que yo les decía, nosotros tenemos 0 y 1, pero ¿qué pasa si yo, bueno, ya no quiero ver 0 y 1, sino quiero decir hasta que 1 son hombres y 0 son mujeres? Entonces vamos a hacer. Primero vamos a generar una variable que se llame sexo para inclinar a CTR. Esta variable me va a crear, este comando me va a crear una variable y si yo pongo comillas, comillas, él va a crear el espacio para esa nueva variable, pero ese espacio no va a tener datos. Solo necesito que él me cree el espacio para que la variable que yo le dé esté ahí con otro comando que vamos a utilizar. Entonces miren que me sale 24 valores no generados. ¿Por qué? Porque si veo, me creo el espacio para mi variable, pero no tengo datos ahí. Ahora vamos a agregarle datos a ese espacio que tenemos. Entonces, con el comando replace, porque vamos a hacer un reemplazo, voy a reemplazar mis ceros por masculino, mis unos por femenino o al revés. Replace, mi variable, la que cree sexo, guión bajo STR, igual a, entonces yo quiero que me ponga una M si el sexo, si mi variable sexo es igual a 1. Es como una recodificación. Podemos hacer lo mismo al revés, si tenemos sexo. Entonces, clic. Vamos a mirar. Miren. ¿Qué significa que aparezca esto aquí en rojo? Que es text. ¿Listo? Que es string. Y no puedo hacer nada con él. Simplemente es para guiarme, para ayudarme, pero operaciones no puedo hacer. Entonces, siguiendo esta misma lógica, ¿cuál sería para crear la femenino con cero? Lo mismo, pero... O sea, que a los ceros me les ponga F de femenino. Lo mismo. Entonces, sería lo mismo. Pero aquí le pongo F de femenino. Si el sexo es igual a 0. Y me dice que me hizo 13 cambios. Y vamos a verlos acá. Y miren, tenemos las F de femenino y las M de masculino. Ahora, esto funciona mucho con, digamos, el nivel de escolaridad de las personas. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, si yo quiero agrupar bachillerato, media y pregrado? Y que eso se llame estudio superior, por ejemplo. Eso lo vamos a hacer ahorita, ¿sí? Voy a decirle que a las personas que tengan menos de 17 años, cree una variable que diga menor de 18 o menor de edad, ¿sí? Que las personas que tienen entre 18 y 24 años, cree una variable que se llama 18-24. O sea, cree la etiqueta para esa variable 18-24. Y que las personas que tengan más de 25 años, la etiqueta sea 25 o más. Es decir, disminuir esa cantidad, categorizar esas variables que tengo en número como la edad y ponerla en 3 grupos solamente. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer. ¿Eso cómo lo hacemos? Con el comando recode. Recodificar la variable. Voy a recodificar una variable. ¿Listo? Entonces yo quiero recode edad
que es la variable que me interesa. Le voy a decir que las personas de 0 a 17 años sea igual a 1. Y que eso me lo llame menor de edad. ¿Listo? Ahora, que las personas que están entre 18 y 24 años, que eso sea igual a 2, que es como la segunda categoría que yo estoy haciendo, se llamen adultos jóvenes, por ejemplo. Y por último, que las personas que tengan 25 o más sea igual a 3, y que es igual a 3 signifique adultos no mayores, es una edad, pero adultos solamente. Adultos, por ejemplo. ¿Listo? Y ojo acá, esto es lo que les explicaba, que algunos comandos tienen opciones. Entonces, después de que yo termine de darle esas condicionantes, puedo agregar una coma y que me cree la variable donde van a estar esas condiciones que yo le di, esa recodificación, y que esa variable se llame grupo de edad. Funciona este comando. Entonces vamos a verificar que haya quedado bien. El code edad de 0 a 17 años se tiene que llamar, tiene que ser 1, menor de edad, cierro, de 18 a 24 es 2 y se llama adultos jóvenes, cierro, de 25 o más es 3, se va a llamar adultos, y todo eso que yo le dije, perdón, que me hiciera, me lo voy a guardar en una variable que se llama grupo edad. ¿Listo? Ahora, si nosotros revisamos, miren, aquí esta persona es un adulto joven, esta persona es un menor de edad, esta persona, ay, no me conté adulto, bueno, no hay adultos, porque no hay personas, sí, solo hay un menor de edad, no hay adultos porque no hay personas que tengan 25 años o más, lo máximo es 24, pero si hubiesen adultos mayores de 25, él escribe adultos en esa parte. ¿Listo? Ahora, vamos a ver el comando keep. Les voy a explicar un poco, que ya avanzamos en varios comandos para que ustedes tengan presente. Entonces, if ya saben que es mi condicionante si se cumple con tal condición. Y ya saben que es mi comando si necesito ver solo las primeras observaciones de las variables que yo les indico. Entonces, si en lugar de definir una expresión queremos aplicar orden a un grupo, utilizamos if en lugar de if. Y si aplicásemos la orden anterior solo a un grupo definido, un subgrupo definido, utilizamos if. Ahora, ya les expliqué estos dos comandos. Gen y egen. ¿Cuál es la diferencia? Gen, operadores aritméticos, egen, más estadísticos, un poco más elaborados. ¿Listo? Ya les expliqué replace, rename y recode. Replace se utiliza para modificar los valores existentes de una variable. Este es útil cuando se desean cambiar los valores de una variable sin cambiar el nombre de la variable ni crear uno nuevo. ¿Sí? Replace, digamos, si yo quiero edad, pero quiero edad más 1. Replace, no me va a crear una nueva variable, pero me le va a agregar un más 1 a esa variable que yo ya tengo. Rename, ya saben que es para cambiarle el nombre a una variable. Y recode es lo que acabamos de hacer de la recodificación en categorías que yo le dije que me hiciera. ¿Listo? ¿Todo claro hasta aquí? Yo creo que sí, todo sí. Ahora, keep. Keep nos sirve en tres situaciones.
La primera es cuando yo quiero conservar solo ciertas variables. Por ejemplo, yo ya no quiero ver ni el índice de masa corporal, ni la estatura, simplemente quiero ver la edad y el sexo. Entonces utilizo el comando keep para conservar edad y sexo. A diferencia del drop, yo cuando le digo aquí edad y sexo, le estoy diciendo que me deje únicamente esas variables. Si yo le digo drop, él me elimina las variables que yo le estoy diciendo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre esos dos comandos. También keep nos sirve para eliminar ciertas observaciones. Entonces, ay no, a mí no me interesa dar menores de edad. Keep if, condicionante, edad es menor a 17. Me elimina esas observaciones de estudiantes que son menores a 17 años. No me interesa. Y también puedo usar el comando combinado, donde le diga que me haga una combinación de... que me conserve ciertas variables y que me conserve ciertas observaciones de las variables que yo le estoy diciendo. Entonces, vamos a utilizar if edad es mayor a 18 años. Me eliminó 5 observaciones. Ahora, si yo le digo keep edad, sexo, estatura, ¿qué va a hacer? ¿Me las va a eliminar o me las va a conservar? Me las conserva. Me elimina el resto y solo me conserva las que yo le di. ¿Listo? Ahora, ¿me la conservo o me la elimino? Listo. ¿Qué variable utilizamos? ¿Qué comando habíamos utilizado anteriormente para eliminar esta base que ya no me aparezca? ¿Se acuerdan? ¿Listo? Listo. Ahora vamos con la siguiente. Vamos a entrar otra vez a sesión 2 y descargar la base que me dice salarios de punto de TEA. ¿Los de Zoom entendieron todo claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Una pregunta? Entonces vamos a abrir salarios. Ah, ya lo pasé. Ahí al chat a los que están en Zoom les acabo de pasar la base que vamos a utilizar, ¿listo? Ahora, ¿qué tengo aquí? Tengo sexo, edad, si la persona está soltera es 1, si no lo está es 0. Educación, que se refiere al nivel educativo. Infor, que es informalidad, 1 si es informal, 2 si es o 0 si es formal, no. Sí. Informal, sí. Bueno, aquí sí, como ven, es una base muchísimo más extensa que la que estamos utilizando. Porque si yo le digo describe, me va a decir que tenemos 80.942 observaciones, pero para cada variable. Para cada variable. ¿Listo? Ahora vamos a decirle a esta que utilice este comando. Sort edad. ¿Qué hace este comando? Me va a organizar de menor edad a mayor edad. Entonces empezamos desde 12 hasta el final, que es 100 años. ¿Listo? Me lo ordenó en forma ascendente, de menor a mayor. Vean lo que vamos a hacer. Sort me ordena la variable en forma ascendente, pero tenemos otro comando muy similar que es gsort. Entonces, gsort, sexo. Miren esto. Él me va a organizar
estas variables, pero cuando yo le pongo menos, quiere decir que es de forma descendente, de mayor a menor. ¿Listo? Entonces, de mayor a menor. Y sexo, primero me puso los ceros y luego me puso los unos. Con sort ordenamos de forma ascendente. Allí solo le podemos dar la opción de que me lo ordene de forma descendente. ¿Listo? Ahora, vamos a ver las diapositivas. Ya les expliqué cómo funciona el comando drop. Drop me elimina, keep me deja. Sort y gsort. Sort podemos cambiar el orden de la información en orden ascendente. Y gsort me permite organizar las observaciones en orden ascendente o descendente según los valores de las variables. The string se usa para convertir variables de tipo string, que eran las que hablábamos en la clase pasada, variables de texto, a variables numéricas. Esto es útil cuando los datos numéricos se han importado como texto. Y el comando toString, que se usa para convertir variables numéricas a variables tipo string. Entonces, si ustedes ven, aquí no tengo variables tipo string. No hay variables que yo pueda convertir a numéricas. Eso lo pudimos haber hecho con el anterior, mujer-hombre, edad adulto-joven, ¿sí? Pero ya es con una recodificación también. Pero estos comandos sirven en el caso de que cuando yo importe mis datos de otra parte, esos datos vengan como texto y sean números, en realidad. Entonces yo le doy ese comando para que los convierta en números y yo pueda hacer operaciones con ellos. Ahora, aquí también tenemos la variable sexo. Vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos la vez pasada con la variable sexo en estatura y edad. Entonces voy a replace, que me crea una variable que se llame sexo, CTR, y como yo le decía que me creara el espacio, pero que no me dejara nada, comillas, comillas, ¿cierto? Ah, no, perdón. No era replace, es end. Entonces me creo esa variable. Ahora sí, replace, sexo, STR, perdón, igual a M, que me indica masculino, si sexo es igual a 1. Lo mismo. Digamos, en este caso, que los comandos son tan similares, yo puedo darle clic acá y vuelvo a tener, entonces solo le hago el cambio. Y para no volver a escribir otra vez el comando. Ahora. Este es el comando real. El comando real se utiliza dentro de funciones y expresiones para convertir texto en número. Hay varios comandos que me funcionan para convertir texto en número como real y en code también, que se usa para convertir variables de texto en variables categóricas numéricas, creando una variable de valores etiquetados. Entonces, yo digo en code, llamo la variable sexo str, le digo que me genere una variable que se llama sexo num. Él me crea una variable que se llama sexo num, pero con sexo num, vean, si yo le digo sum sexo str, no me dice nada. No me dice absolutamente nada. Si yo le digo sum con la variable sex num, vean,
Si ven que en este caso, cuando yo tengo mi variable en string, que en este caso en string sería sexo str, él no me identifica eso. En cambio, sí, cuando la paso con el comando encode, sí me dice, bueno, entonces hay 80.942 observaciones, este es el promedio, que bueno, aquí el promedio no me dice nada, pero sí funciona de esa manera. Y ahora, vamos a jugar con las etiquetas de las variables. Entonces, ustedes ven que esta base se llama salarios, pero esta base no tiene algo que la identifique. Entonces yo quiero decir, bueno, esa base es una encuesta sobre salarios y educación. Label data, perdón, label data. Entonces, si ven, aquí abajo dice datos, nombre del archivo salarios, etiqueta, encuesta sobre salarios y educación. ¿No? Como para identificar más, para nombrarnos la variable. Ahora, si yo digo label variable, ing h, que me miren acá, esto no tiene etiqueta, ¿cierto? Entonces, yo con label variable creo esa etiqueta. Y le digo, INGH es ingreso por hora. Entonces, cuando yo miro acá, me aparece ingreso por hora. Recuerden que también lo puedo hacer directamente acá, pero este es el comando para hacer esa misma acción. Ahora, label define, sexo, label, hombre. Este comando para funcionar tiene que tener otro comando que vamos a ver a continuación. 0. Miren que ahí no hizo nada, no hizo absolutamente nada. Ahora, si yo le digo label values, que es otra forma que con los datos de la variable sexo son los datos que yo le estoy diciendo que van en sexo label. Entonces, sexo label. Como ven, ya me cambió el sexo que antes estaba 0 y 1, me lo cambió a mujer u hombre según sea el caso. ¿Listo? Ok. Aquí está el label. Entonces, label data, lo usamos para etiquetar el dataset. Label variable, genera una etiqueta para el nombre de la variable. Label define, creamos un paquete de etiquetas para valores. Y con label values, llamamos ese label define. O sea, label, creo que lo dejamos para la siguiente clase por